última hora en Noticias Caracol. Atención que el Ministerio de Salud acaba de confirmar el primer caso de coronavirus en Colombia. En Canadá se registró este sábado el primer caso del coronavirus en el país. Hoy debo informar que en horas de la madrugada se ha confirmado el primer caso de infección por coronavirus COVID-19 en nuestro país. En Talca se ha informado del primer caso comprobado de coronavirus en nuestro país. El 31 de diciembre de 2019, China informaba la detección de una nueva enfermedad respiratoria. El 11 de enero de 2020 se anunciaba la primera muerte. En ese mismo mes se detectaba el primer caso fuera de China y el 3 de marzo ya sería un hecho el primer caso en Argentina. Tenemos el primer caso de coronavirus confirmado en nuestro país. Un paciente que le va a contar el ministro, que no es un paciente importado, es un paciente que viene de Italia, que vino de Italia y que muestra que estamos trabajando como lo hacemos el primer día, cumpliendo todos los protocolos y en absoluta sincronía y sinergia con todas las jurisdicciones. El 20 de marzo se decretaba en nuestro país la emergencia sanitaria que se prolongaría por más de 2 años. Será una sucesión de hechos impensados, vertiginosos, conmocionantes. A toda la Argentina, a todos los argentinos, a todas las argentinas, a partir de las 0 horas de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto quiere decir que a partir de ese momento nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas. La epidemia pasó de ser solo un problema de salud en un país lejano a surgir como un evento a escala mundial, en donde nada ni nadie pudo quedar afuera. Lo que sigue es un pequeño relato de la pandemia, un retazo contado desde las brigadas sanitarias Ramona Medina. El sistema sanitario nosotros lo habíamos heredado con importantes déficits. Digamos que el sistema hospitalario estaba en su mínima expresión, los equipos de trabajo estaban diezmados y en ese contexto tuvimos que enfrentar esta ola que fue a partir del 20 de marzo del 2020 muy fuerte. Entender este momento histórico de pandemia y de extrema vulnerabilidad, donde muchos barrios de nuestra región no tienen por ahí el mismo privilegio que tienen otros sectores, como por ahí el casco urbano, de sobrellevar esta crisis sanitaria, también social. Frente a una necesidad, la universidad, y sobre todo la universidad pública, no puede quedarse al costado del camino, tiene que involucrarse. Abrieron las puertas sus propios laboratorios para ampliar la posibilidad del análisis de las muestras, los PCR en ese momento casi exclusivamente. Entonces agilizó mucho los diagnósticos de laboratorio. Esto creo que fue lo más contundente. No, en los últimos 4 años anteriores a la pandemia no había inversión, con lo cual toda la infraestructura hospitalaria estaba diezmada. La pandemia nos hizo salir a la calle. Quizás un montón de compañeros veníamos habitando las calles de manera diferente y nos encontramos como colectivo sanitario, nos encontramos como colectivo por la salud y por la salud integral. Lo primero que hicimos fue empezar a organizar en conjunto con la Secretaría de Asuntos Estudiantiles distintos equipos de abordaje para los problemas vinculados a pandemia. En ese momento eran múltiples, poco se sabía de cómo era la circulación del virus SARS y no había la información ni los protocolos que hoy existen. Cuando se decretó el aislamiento, bueno, como todos nos tuvimos que quedar en nuestros hogares. Yo trabajo en un laboratorio que también se cerró, así que, no sé, me sentía como medio inútil estando en mi casa y no pudiendo dar una mano, y me enteré
que desde la facultad se estaba convocando a participar en algo que no sabía muy bien qué era. Con una amiga dijimos, dale, vamos a ver qué está pasando ahí. Quería como tener un papel más fuerte en todo lo que estaba pasando, porque me parecía que con toda la formación que tenía podía hacer mucho. Entonces, bueno, me enteré de las brigadas, me anoté y todo, hice la capacitación inicial y fui a la primera vez a Los Hornos. Me tocó estar lejos de mi familia, en una situación bastante particular, con muchísimo miedo. Creo que el impulso estuvo también a partir de saber de que podía de algún lado estar colaborando y fue lo que traté de hacer. Sentí mucho miedo de pensar, tendrán toda la ropa, el tema de barbijos, todo el cuidado, el protocolo, lo que se necesite para salir al barrio. Al principio, antes de salir al barrio, tuvimos una capacitación en la cual nos contaban más o menos el protocolo que teníamos para estar preparados, que cuando estábamos en ese momento, nada, estar tranquiles que todo iba a salir bien y que no iba a pasar nada. Un desarrollo muy cercano, si se quiere, a nuestras profesiones o a lo que estamos estudiando, y eso por ahí facilitó ciertas dificultades que obviamente otras carreras u otras facultades han tenido, lógicamente. No teníamos un panorama claro de qué era lo que teníamos que hacer, pero sí sabíamos que teníamos capacidades para aportar, capacidades humanas, capacidades técnicas, y además entendíamos que el sistema de salud corría riesgo de colapsar, de no poder dar respuesta a la situación que estábamos atravesando. Nuestro sistema de salud estaba desintegrado, atomizado, no teníamos cabal conciencia de lo que significan los equipos, trabajar mancomunadamente cada uno en su rol, pero ensamblados en un objetivo común. Nos enfrentábamos a algo completamente incierto, que veíamos las imágenes en el resto del mundo de lo que estaba causando y era muy difícil pensar cómo iba a ser acá con un sistema de salud que estaba muy degradado, muy golpeado. Cuando nos encontramos con esta situación de la pandemia, el miedo fue común para todos y bueno, el poder acompañarnos como brigadas sanitarias también hizo que ese miedo decante un poco y que sobre todo se pondere la prepotencia de ir a acompañar al otro y a la gente en los barrios, que eran quienes peor la estaban pasando. Las brigadas Ramona Medina fueron las primeras brigadas que se vieron en los territorios. Fueron quienes en medio del pico de la primera ola de pandemia salieron a golpear las puertas de las casas en los barrios más alejados, en los barrios menos privilegiados, con más dificultad en el acceso a todo. Empezamos a salir a distintos lugares, distintos sindicatos, a producir alcohol en gel, alcohol 70 para distintos comedores. Y ya más adentrada la pandemia encontramos en los relevamientos epidemiológicos comunitarios un sentido de pertenencia. Había una desinformación general que nos abarcaba también a nosotros. Bueno, lo que hacíamos era salir con guardapolvo, o la pechera, con el alcohol en gel encima, con termómetros, con el barbijo quirúrgico, con la máscara. Al celular le poníamos un papel film para no andar tocándolo. Salíamos con guantes también en algún momento. La universidad fue el primer lugar que salió a aportar con eso. Y luego tuvo un rol también importante en pensar, en ayudar a pensar en cada territorio cómo fortalecer eso que el territorio estaba demandando y organizando al mismo tiempo. Teníamos un protocolo de cómo sacarnos la pechera, tirar alcohol en gel en todo momento, sacarnos los guantes, llegar a casa a bañarnos antes de hacer cualquier cosa. El primer relevamiento fue en Los Hornos junto a la UPA 6. Yo llegué y ya estaban todas las compañeros y compañeras con sus pecheras, con las máscaras, con guantes, y fue realmente una imagen impactante. Con el correr del tiempo se fue naturalizando. Estábamos tan bien con el protocolo que usábamos y todo, que realmente la gente primero me decía como, ay no, estás saliendo del barrio, como me vas a contagiar de COVID. Y después era como que, bueno, pero yo estoy re segura de lo que estoy haciendo, de cómo lo estoy haciendo, de lo que me estoy cuidando y de todas las precauciones que estamos teniendo.
También la pandemia nos encuentra con un adelanto de la campaña de vacunación antigripal para adultos mayores, que justamente fue la población más vulnerable desde el punto de vista etario a lo que fue la circulación del virus. Y entonces también ahí pusimos todos nuestros esfuerzos en organizar equipos de vacunación. Primero preguntarte qué sabes de Ramona y de su familia en este momento, cómo está la situación. Bueno, Ramona sigue internada, sigue en estado crítico, ella está intubada todavía. Realmente nos preocupa mucho su estado de salud y su familia, bueno, su hija que también tiene capacidades diferentes, hoy está internada, tiene positivo en COVID también. Y recordemos que ellas, como 2 personas más de su familia, tenían enfermedades preexistentes. Ella, por ejemplo, es diabética, es insulino dependiente también, entonces se complejiza mucho más la situación. Se conoció la noticia de la muerte de Ramona Medina, de 42 años de edad, una mujer que trabajaba en el área de salud de la Casa de las Mujeres y también vocera de la organización La Poderosa. Hace poco más de 10 días había denunciado ante los medios que era víctima, junto a muchos otros residentes del barrio, de la falta de agua en sus viviendas. Hola, soy Ramona, de la Manzana 35, Casa 79. Y acá estoy tratando de encontrar una respuesta a todo lo que dice el señor Diego Santilli, que tenemos agua, que tenemos la vida solucionada gracias a su gobierno. Yo acá me pregunto, hoy es 3 de mayo, 8 días llevamos sin agua. Nos encontramos con la noticia de que Ramona Medina, que era militante de la Villa 31 por la igualdad y por la justicia social, había fallecido de coronavirus. Ese día, 17 de mayo del 2020, nos encuentra con 3 equipos de vacunación simultáneos. Y bueno, en ese día fue que decidimos brindar nuestra militancia en honor a Ramona Medina. Cuando fallece un referente, una persona del territorio, realmente es un golpe fuerte para la comunidad. Y que las personas, las compañeras y compañeros que decidieron armar las brigadas, levantaran ese nombre como bandera, ya desde ese lugar me sentía muy convocada. El barrio José Luis Cabezas, donde allí se detectaron varias personas con COVID-19. Diego, vamos a hacer la aclaración porque esta villa comprende varios municipios. ¿Quiénes fueron los afectados? Cantidad de personas en cada uno de ellos. Así es, Sol, buen día. 37 casos positivos de COVID-19 en este brote que se dio aquí en este barrio José Luis Cabezas. Hacia la izquierda es Ensenada, hacia la derecha es el municipio de Berisso. Es por eso que los infectados se reparten entre los 2 municipios. 16 positivos de COVID-19 en el lado de Ensenada y 21 en el lado de Berisso. Parte de este barrio popular ha sido aislado. No la zona que están viendo ustedes ahora, sino la zona que va hacia el fondo. No, en realidad son 200 personas, más o menos alrededor de 50 casas, de las cuales junto con el gobierno provincial le estamos dando contención, estamos caminando el barrio, explicándole a vecino por vecino que lo íbamos a tener aislado y la verdad que lo han tomado muy bien. Lo que estamos haciendo es controlar para que no se nos venga para acá adelante. Esto es lo que está contra la vía, en la parte menos urbanizada. El 3 de junio en nuestra región ocurrió el primer cierre comunitario en el barrio José Luis Cabezas.
un barrio popular a medio camino entre Ensenada y Berisso. Para ese entonces, ya se intuía con fuerza que la pandemia nos iba a obligar a un largo camino. El sistema sanitario se preparaba para los peores escenarios y al mismo tiempo se ponían a prueba las estrategias que habían comenzado a desplegarse en el territorio. La universidad, que ya estaba caminando a los barrios, fue convocada para acompañar este proceso. El barrio es, digamos, es una comunidad peruana, ¿sí? Conformada por trabajadores, estudiantes, ¿sí? Hay de todo, ¿sí? Y gente humilde, ¿sí? Más que todo. Y es un barrio, más que todo, casi todos nos conocemos por ser un barrio chico. Hay casas precarias, también hay casas de material. Y bueno, y hay mucha gente que labura, o sea, son gente laburadora, gente que trabaja el día a día. Hay muchos niños también acá en casa. Cuando el municipio de Ensenada y Berisso abordaron al barrio José Luis Cabezas, realmente nos sentimos desbordados, no alcanzaba el equipo municipal para enfrentarlo y en ese momento yo sabía de las brigadas, sabía claramente que estaban trabajando y en una mañana que teníamos a todos los medios, todo el Estado provincial, lo llamo a Guido y le digo, los necesito a las 8:30 de la mañana, los necesito porque tenemos una emergencia acá en el barrio. Y a las 10 de la mañana o un poquito antes ya estaban una enorme cantidad de brigadistas trabajando con nosotros y de ahí en adelante nunca más nos separamos. Aquel día en el barrio Cabezas donde fuimos a Talupa a encontrarnos con una situación y se planteó otra muy diferente en donde ese barrio nos necesitaba y estábamos llenos de incertidumbres, de miedos y fue un gran desafío estar en ese lugar. El aislamiento sí fue fines de junio, sí, empezó con una familia, así que todo fue un alboroto y miedo más que todo por el tema, como decían, cómo era el COVID, pero igual después con la ayuda de consejos y apoyo de mucha gente, de los municipios también, es como que nos ayudaron a sobresalir adelante con este tema de los miedos. Ha habido un foco acá, ¿sí? Y eso se diferenció bastante, ¿sí? Donde digamos, el foco era al lado de la parte de los rieles, digamos, del tren, ¿sí? Y una cierta parte igual, no fue todo, ¿sí? Donde se focalizó. Esa zona, al ser tanto la gente contagiada por el COVID, se tuvo que tomar medidas drásticas, ¿sí? En sí, todo el barrio se aisló, todas las entradas se aislaron, pero esa zona se aisló más, como que tanto los trabajadores de salud no podían salir. Sí, nosotros quedamos adentro con toda la policía afuera y todas las medidas sanitarias que tenía el barrio para la desinfección. Al siguiente, ahí a los 2-3 días, vinieron para hacer los hisopados a todo el sector 5. Cuando nosotros abordamos en el Cabezas la problemática, el trabajo junto con las brigadas y los promotores nos permitió tener un panorama claro de dónde estaba el epicentro o el foco de la mayor cantidad de contagios. Nosotros fuimos casa por casa, viendo qué parte del barrio tenía casos positivos confirmados y qué parte del barrio no, para ver cómo actuar, qué llevarles, qué necesitaban y cómo se encontraban las personas que estaban aisladas porque estaban encerradas completamente en sus casas y nadie les decía nada. Cuando se cerró ese contagio como que se dejó, ¿sí? Se cortó esa cadena. Eso tengo que dejar claro, que sirvió la medida, ¿sí? La presión hacia el interior de los equipos de salud era una realidad que debía atravesarse no solo con trabajo, protocolos y técnica, sino también desde el compañerismo y la empatía.
En un escenario de enfermedad y distanciamiento, debimos aprender a sonreír con los ojos detrás de los barbijos. Creo que gran parte de los trabajadores y las trabajadoras de la salud mostraron en general una fuerte vocación, una convicción, la sensibilidad de estar junto a quienes sufrían, más allá de en muchos casos exponer su propia salud y su propia seguridad. Esta fue una de las grandes fortalezas, la vocación y la mística de quienes formaron los equipos de salud. El equipo de salud estaba intacto, tanto médicos, enfermeros, kinesiólogos, bioquímicos, todos seguían con la esperanza de que esto se pueda revertir, con lo cual teníamos un potencial ahí muy grande que la pandemia lo puso en valor. Es muy difícil pensar qué se podría haber hecho diferente. Creo que la respuesta que se dio tuvo que ver específicamente con la información que se tenía y con los recursos que se tenía. No es casual que en el país no haya habido personas que hayan necesitado una cama y que no estuviera disponible. Otro de los aportes importantísimos fue el trabajo territorial. Creo que esto de salir a los territorios, buscar a las y los bonaerenses que estaban alejados del sistema o por barreras geográficas o por barreras económicas o por el temor simplemente, porque muchos intentaban negar la presencia de síntomas. Esto me parece que fue de lo más importante. Las brigadas sostuvieron, a pesar y después del encierro, por decirlo de alguna manera, del aislamiento, siguieron en el barrio, contuvieron a la población, generaron otro tipo de estudio, estudiamos el porqué de la propagación, la carga viral, los anticuerpos que los habitantes habían quedado luego de la pandemia, y eso sirvió para que la población entrara en eso que nosotros decimos la actividad comunitaria. Entre las brigadas y los pobladores se generó un vínculo que hasta el día de hoy se sigue sosteniendo. Un reconocimiento sobre el propio lugar de la propia comunidad, del propio territorio, de los barrios, de las organizaciones, de la manera de organizarse que tiene cada espacio, cada territorio. Creo que un poco nos enseñó también a nosotros cuál es el camino de la participación comunitaria, porque los vecinos también, ellos aportaban desde su experiencia, de sus necesidades, desde su manera de ver las cosas, cuál era el déficit que ellos sentían. El viaje a Moscú, el viaje por la vida, el viaje que todos soñamos como posible. Atención, ya es el momento, comandante. Ha despegado. Señores pasajeros, aquí comienza el vuelo TAL de Aerolíneas Argentinas hacia la ciudad de Moscú. Y este es uno de los momentos tal vez de mayor emoción, por lo menos a bordo de ese Airbus 330 que aterrizaba en la República Argentina. Y Argentina se vacuna. Hoy es la fecha antes del 2021. Sí, y este es el horario. A las 9 de la mañana está estipulado que en todo el país las 300.000 dosis que ya se han repartido en estos días, que ya han llegado de Rusia, comiencen entonces con el personal de salud. Hacia fines del 2020, donde ya se visualizaba la posibilidad de encarar la campaña de vacunación más grande de la historia en la Argentina, una vez desarrolladas y aprobadas las vacunas para COVID. Eso en términos históricos fue algo inmenso. Adrenalina, mucha, como si nunca hubiese vacunado antes. Emoción, pero al mismo tiempo sin caer en lo que realmente está pasando, en lo que estoy participando. Trabajamos conjuntamente durante toda la pandemia en los detectar, en los vacunatorios,
en visitando a los vecinos casa por casa. Se convirtió en una marca registrada y cuando no estaban preguntábamos por qué no están las brigadas, porque también ampliaron el territorio y llegaron a no solo La Plata, Berisso o Ensenada, sino a otras localidades también trabajando conjuntamente. Las brigadas siempre llegaban a tiempo, eran las últimas en irse, me convocaban también desde un lugar de prolijidad en el hacer, que esto tiene que ver con la formación de la facultad, ¿no? De cómo armar los campos, bueno, de una cosa que me parecía súper positiva, que también se viera en los territorios, que no es que porque estamos en el territorio esto se hace al voleo, ¿no? Es decir, realmente desde ese lugar conservaban su rol más científico, no sé cómo decirlo. Las brigadas siempre nos pusimos a disposición de las autoridades sanitarias y colaboramos codo a codo. Pertenezco, digamos, a un comedor y cuando les hablaba de la vacuna, que hay que vacunarse, ellos decían que no lo iban a hacer, no lo iban a obligar y tampoco nadie lo iban a obligar a hacerlo, ¿entendés? Le digo así, pero poco a poco se fue perdiendo ese miedo, ¿sí? Esa mala información, ¿sí? Y no, acá la gran mayoría del barrio, la gran mayoría está vacunada. La vacunación en el barrio fue también todo un tema novedoso, ayudó mucho el tema de la brigada, ¿sí? Ramona Medina nos ayudó mucho, estuvieron casa por casa haciendo un seguimiento particular de cada vecino, de cada vecina que se sospechaba que ya tenía el virus, que ya estaba contagiado. La información que había, además de ser escasa, muchas veces por los medios hegemónicos era intencionalmente tergiversada. Más que todo el tema de las comunicaciones por redes sociales. Y están con ese temor de que porque por ahí, ¿para qué vacunarnos si las vacunas por ahí no les van a hacer efecto, no les van a dar efecto y todo? Combatir la infodemia que veíamos que generaban los medios de comunicación en los vecinos y vecinas de los barrios. Un Estado presente que decidió la compra de vacunas, que decidió la distribución de las vacunas, que cumplió con gran parte de los plazos planteados para las vacunas, que organizó equipos en forma rápida, que se generaron espacios de capacitación, que se llegó de vuelta a todos los territorios, que se generó en etapas, se vinculó un programa en etapas que tenían que ver con el acceso a las distintas poblaciones. Todos los días caminando los barrios, sobre todo sumando a nuevos compañeros y compañeras a los que les tenemos que explicar el abordaje territorial que tenemos que llevar adelante. Las vacunas tienen que llegar a todas las poblaciones, en todos los barrios, y todos aquellos que estamos vinculados de una forma o de otra con actividades de salud, podemos ser quienes aplicamos una vacuna, quienes debemos formarnos y quienes debemos replicar la información. Prácticamente estamos vacunados toda la familia. Y bueno, y así de a poquito están entrando en confianza, algunos sí se están. Claro. El tema es agarrar confianza. Entrar en confianza con los demás. Ponete que si tú te vacunaste, si no te pasó nada, por ahí, claro, me animo. Poder participar de las postas de vacunación en este momento y acercar la vacunación, que es un derecho a la salud, no solo individual de cada persona a vacunarse y a estar inmunizada, sino entender a la inmunización, a la vacunación como un derecho a la salud colectivo de todo nuestro pueblo, a estar protegido contra una enfermedad que tantos problemas y tanta crisis nos ha generado. Creo que lo más importante de todo esto es que hoy estemos vacunando y bueno, y que en esa vacunación nos estemos también encontrando y pudiendo ayudar a quienes hoy necesitan más que nada. En diferentes postas estamos un montón de compañeros, significa muchísimo y es súper feliz el hecho de que eso esté sucediendo y de que seamos parte. Porque de alguna manera le estamos dando final a esto. Cualquier problema no es individual, es un problema colectivo y el abordaje tiene que ser colectivo. Así que el aprendizaje fue claro en la vacunación, que inmunizándome me prevengo de la enfermedad, pero a su vez de contagiar. Un valor que nos quitó esta pandemia es el del vínculo social. No nos pudimos abrazar más. ¿Quiénes tienen una dosis de la vacuna? ¿Y quiénes de los que aún no levantaron la mano están sentados, tienen a su lado a alguien que se vacunó? Y ahora levanten la mano quienes sin haberse vacunado tienen a su lado, ¿no?, a alguien que se vacunó.
Ustedes están protegidos. Esto como ejercicio grupal, digo, como en la discusión colectiva, cuando tengamos que dar la discusión, este concepto, que la protección no es de cada uno. Cuando no se entienda que la vacuna es para mí, como decía Carlito, tu vacuna es mi vacuna. Ninguna vacuna está mal dada. Porque toda vacuna sobre un compatriota es finalmente protección para todos los que la rodean. Finalmente, la pandemia se expandió y ganó territorio. Como suceso, al igual que los esfuerzos, fue gigante. Sin embargo, hoy tantas muertes son un dolor insoportable y sus secuelas todavía imprecisas. ¿Qué es lo que finalmente aprendimos? ¿Qué nos quedó pendiente? Lo que ocurrió nos propone recuperar esta experiencia. Sus retazos, sus conclusiones. Nos desafía a sentir y pensarnos diferente, a construir futuro desde la universidad, acompañando al Estado y junto a las comunidades con quienes nos fuimos hermanando. Hemos aprendido mucho. La COVID-19 fue terrible lo que nos pasó, pero la pospandemia nos va a dejar algunas enseñanzas. En primer lugar, el círculo virtuoso, ¿no? De cuando el Estado se une con la universidad, con las organizaciones sociales, con la iglesia, con los clubes, y armamos una hermandad para trabajar sobre las problemáticas que tenemos. Eso creo que nos va a quedar para siempre, ¿no? Como forma de abarcar diferentes problemáticas. Un espacio de construcción, un espacio de habitar en territorio, de colaboración y también de aprendizaje. El aprendizaje en el equipo de salud, y creo que en la Argentina toda, es que acá nadie se salva solo. Que poniendo el hombro entre todas y todos, la cosa se puede ir llevando. Que los graduados, los docentes, los estudiantes fueran a los territorios, recorrieran los territorios y golpearan las puertas, me parece que fue de lo más absolutamente reconocible, rescatable y meritorio de los equipos de la universidad. Tiene que ver con la idea de la salud comunitaria, que tiene que ver con qué es lo que nosotros pensamos del rol del Estado frente a la salud, o frente a la educación, o frente a las cuestiones de hábitat. La necesidad de poder trabajar en forma integrada. Creo que para quienes venimos de la Facultad de Medicina, que todavía seguimos hablando de un trabajo en equipo, pero la formación de las y los estudiantes de las distintas carreras vinculadas con las ciencias médicas no van en consonancia, no son coherentes con esto de hablar del equipo. Para cada uno de los integrantes de mi equipo que aprendieron, consolidaron algunos conocimientos y nos permitió abrir un abanico de trabajo que no solo va a servir o sirvió para enfrentar la pandemia, sino va a quedar para otros problemas de salud, que los hay, que la pandemia invisibilizó. La población ha tomado un rol activo en el derecho, en la pelea por el derecho a la salud, y eso para nosotros es sumamente importante porque desde el concepto de atención primaria, desde el concepto de lo que significa que el pueblo tome la salud en sus manos, que reclamen su derecho y que sean protagonistas de poder participar de las decisiones. Por otro lado, la misma comunidad que nos da herramientas y nos aportan conocimientos específicos y saberes específicos para hacer frente a lo que entendemos o la manera que entendemos de abordar la salud comunitaria. Hay una necesidad siempre de que en los espacios asistenciales estén los estudiantes, también esté la comunidad participando de manera activa en el proceso de salud, enfermedad, cuidado, que no es atributo, no le pertenece solamente al equipo de salud, sino que es algo que se tiene que construir. Por ahí hasta ahora nunca había sucedido en ningún territorio que la propia comunidad interviniera en el diseño de lo que necesita desde la salud. De alguna manera generar todo el tiempo también cierta
cierto cuestionamiento sobre para dónde había que ir, nos permitía hacer un ida y vuelta, discutir, porque nosotros, si bien siempre había alineamiento desde el punto de vista de la política del ministerio y demás, poder discutir, que alguien te interpele, siempre es bueno. Y eso lo pudimos tener ese ida y vuelta con las brigadas. Uno seguirá militando hasta que vea que a nadie le falta la comida, que a nadie le falta el acceso a la salud, a la educación, a la vivienda. Y sin duda yo creo que las brigadas como instrumento para lograr eso es extraordinario y ha sido extraordinario. Un espacio en lo personal de aprendizaje, tanto técnico como humano. Yo no había tenido nunca la experiencia de militar y de estar en un barrio y esta fue mi primera vez. Yo creo que uno de los aprendizajes más importantes que rescato del trabajo en territorio, del trabajo sanitario realizado en la pandemia, fue la contención emocional que pudimos llevar adelante en un momento muy importante y muy sensible de la población y sobre todo porque no es un aprendizaje que había sido impartido o planteado desde nuestra formación académica. La gran satisfacción, por lo menos en lo personal, que puedo decir de haber convivido con los jóvenes, esa experiencia y haber visto cómo de alguna manera lo hicieron propio, se consustanciaron con la tarea y entregaron lo mejor que tienen, que es su tiempo y el amor al otro. No ir con la idea ya impuesta de que la realidad es esta, sino realmente ir a ver las realidades, ¿no? porque son diversas. La universidad tiene que estar, es necesario que esté en la calle, que esté en el barrio, porque los procesos de enfermedad y cuidado en realidad no son tanto de los centros de salud o de los hospitales, ocurren en lo doméstico, pasan en el barrio. Hay que salir y ese salir lo tienen que llevar adelante y ahí el rol de la universidad es central, no puede faltar, es la pata fundamental. Entender al estudiante como un actor fundamental y activo en la defensa de la salud, de la educación, de la ciencia, de la tecnología, ¿no? Como un actor principal y fundamental en garantizar ese acceso. Creo que la potencialidad más que nada es eso, el hecho de la empatía que tiene todo el grupo que compone las brigadas y de las ganas de ayudar al que más lo necesita. Tenemos una relación muy cercana con ellos y de mucho afecto, de agradecimiento. Ellos también se sintieron parte de alguna manera del barrio, son expresiones de ellos mismos, se encariñaron de alguna manera con el barrio por todo lo que había pasado y sí, ellos son bienvenidos siempre. Bienvenidos siempre porque nos han hecho un bien que difícilmente se hace y que es de manera desinteresada, ¿no? Y es un trabajo muy duro porque los hemos visto acá todos los días de la semana, retirándose de noche, llegando algunas veces de madrugada y bueno, es un sacrificio que hicieron ellos por nosotros y nosotros estamos muy contentos y agradecidos por eso. Un hermoso equipo que se puso en el lugar del otro para aliviarle el dolor y llevarle un poco de tranquilidad en esta situación que nos tocó vivir a todos. Cuando la gente me agradecía, cuando me iba de las casas, tan solo por haberle preguntado cómo estaban, por haberle dado un barbijo, la verdad es que me llenaba de orgullo. Y para mí fue muy movilizador, por ejemplo, una vez que vinculé a una señora con su médica de cabecera de PAMI, que hacía mucho tiempo que no se atendía, la señora tenía COVID. Yo charlaba con la señora, le explicaba que yo no era médica, que yo era bioquímica, que era voluntaria de este colectivo de salud, de este colectivo sanitario. Y después, en algún momento, se comunicó conmigo la médica de cabecera de PAMI y estaba muy sorprendida porque dice: vos sos bioquímica, trabajás en la universidad, trabajás en el CONICET y también sos bombera voluntaria, me dijo. Y yo me quedé como, no entendía mucho la situación. Y bueno, charlando con la señora, dice, no, porque la señora me dijo que vos sos voluntaria, que sos bombera voluntaria, en realidad. Y bueno, y se ve que de ese intercambio que yo tenía telefónicamente
todos los días con la señora, le había dicho que el ser voluntaria para ella significaba que además era bombera. Yo nunca le había dicho eso, pero bueno, el concepto o el sentido común de la señora le había hecho pensar que además de todo lo que estaba haciendo y demás, bueno, apagaba incendios, bueno, por ahí por ahí algo tenía que ver metafóricamente con las acciones que estábamos haciendo, pero bueno, fue muy simpática la anécdota, porque bueno, la médica de PAMI decía, yo no lo podía creer cuando me decía que además eras bombera voluntaria. Después de tantos días de militar y caminar los barrios, no me queda otra cosa que concluir que así como la patria es el otro, la salud es el otro. Nos deja con un montón de organización y con un montón de redes que fuimos tejiendo para generar nuevas formas, ¿no?, de abordar la salud comunitaria, la salud del pueblo, la salud en los barrios. Las brigadas sanitarias constituyen un hito, yo digo, de cómo la universidad se pone al servicio de las necesidades del pueblo. Creo que plasma claramente este concepto que perseguimos muchos y muchas desde hace muchos años. Dar respuesta a las desigualdades sociales que aún existen y a que el acceso a la salud comunitaria en todos los niveles y en todos los planos pueda llegar a ser una realidad efectiva. Este aprendizaje en pandemia nos da la matriz para poder partir luego de finalizar la pandemia con estas tareas como deber. Con estas tareas como un deber. Anoche soñé con vos, Ramona. Anoche soñé con vos, soñé con vos. En ese sueño, luchando estás por agua y techo, derechos, pan e igualdad. Anoche soñé con vos, Ramona. Anoche soñé con vos, soñé con vos. En ese sueño abrazabas las ilusiones, las esperanzas. Soñé con